ya, o sea... Y no puedes protestar contra el gobierno ni siquiera por un hecho tan traumático como el homicidio de Carlos Manso. O sea, ni siquiera eso justifica una crítica al gobierno. Es que nos están criticando. Bueno, ¿y qué esperaba, presidenta? ¿Que le mandáramos una tarjeta de felicitación por la seguridad en Uruapan o qué? O sea, que le mandáramos un agradecimiento. A ver, al gobernador, el día del sepelio de Carlos Manso, yo creo que no duró ni más de 15 minutos, ¿No? Ni en el 5, lugar. yo creo. O sea, entró y salió muy rápido. O sea, entró para acompañar más allá también al hermano, que, pues bueno, trabaja Con él, con el es su gobernador, colaborador. su colaborador. Es subsecretario de Sí, gobierno. Sí, es su colaborador secretario, del gobernador. Juan Manso, ¿no? Juan Manso. Lo acompaña, acompaña a su familia. Sin embargo, la gente que está ahí muy cercana lo empieza hasta a agredir. Agrede al gobernador. O sea, en una imagen. Yo creo que fue un error del gobernador ir al funeral. Yo pienso que fue un error. Yo creo que, dado el ambiente, o sea, a ver, déjame dar un paso atrás, Jairo. Yo creo que hay una pésima operación política del gobierno del Estado. ¿Por qué? Ahí te va. No hubo nadie que le tomara la temperatura al funeral, a la gente que estaba ahí presente, como para decidir si era prudente o no que el gobernador acudiera y que no fuera a resultar que su presencia era provocadora para algunas personas por el estado de ánimo justificado en el que se encuentran, en shock, que les mataron a su líder, que les mataron delante de ellos a quien los conducía en un movimiento que en diferentes etapas había tenido puntos de conflicto muy fuertes con el gobernador. Entonces, nadie le pudo decir al gobernador, a ver, pues vamos a preguntarle a fulano, a sutano, vamos a tener una gente ahí que nos diga cómo está el tema y si los comentarios y las pláticas son de que el gobernador tiene alguna responsabilidad más, mejor no vayas, no provoques. No tuvieron la capacidad de anticipar que la marcha de Morelia y las otras marchas podían tener eventos de violencia, podían tener situaciones de protesta que se salieran de control y tenían el Palacio de Gobierno vacío. No estaba ni el velador, Jairo. Ahí están los videos, abren la puerta, se pasan, no hay un vigilante que le, o sea... No, y el error del de seguridad pública Y luego es bronquearte hasta con la gente que estaba llega el cubriendo de el evento. seguridad pública arrebatando teléfonos. Quedaban 3 o 4 gentes adentro del Palacio de Gobierno y un centenar quizá afuera. Usan gases lacrimógenos, golpean gente. Ahí están los videos donde los están golpeando. Innecesariamente hacen listas de detenidos públicas, señalan a partidos políticos, personas que ni siquiera tienen ningún cargo de religión. Si hubiera estado ahí un dirigente, un ex candidato, un Muchos están expulsionario. pidiendo la renuncia del secretario de Seguridad Pública. ¿Crees que deba? Pues a ver, yo creo que debiera irse el secretario de Seguridad Pública. Si yo fuera el gobernador, le haría un enorme favor al secretario de Gobierno y lo relevaría del cargo porque es evidente que pues, no organiza una miada en una cantina, perdón. O sea, el secretario de Gobierno no sirve para nada. O sea, no puede anticipar que en una marcha de estas características, viendo cómo están las cosas, puede haber eventos de violencia y que eso genera problemas de seguridad incluso para los manifestantes. Porque aquí lo que se les olvida cuando hay una manifestación es que al gobierno lo que le toca es proteger primero a los que están participando en la marcha, incluso de entre ellos mismos. O sea, esa es la función, ese es el jale. Y estos no lo hacen. Y luego salen a acusar y dan una rueda de prensa en que le dedican 30 segundos a decir, seguimos con la carpeta de investigación. Ah, pero ya sabemos que aquí y este señor es no sé qué y ese jefe de departamento en un ayuntamiento. O sea, ¿de veras? En lugar de que estuvieran concentrados en atender una población que está dolida, que está enojada, en lugar de hacer un mea culpa del problema de seguridad que hay en el Estado,
de las fallas garrafales que han tenido en los últimos días, que los han llevado a 3 homicidios, porque no son 2, son 3. Mataron al sobrino de Hipólito Mora el mismo día que Sí, a Carlos Manso temprano en La Ruana. claro. Entonces, a ver, en 12 días llevan 3 homicidios de alto perfil en la misma región. ¿De verdad eso no es una crisis de seguridad? No, y acabas de decir 7 alcaldes muertos. Este es el 7º alcalde que les matan en 3 años y medio, en 4 años. O sea, a ver, ya tendrían que estarse poniendo serios. Y lo que salen a hacer es a tratar de señalar que no, pues lo que pasa es que no había 3,000 personas afuera del Palacio de Gobierno gritando fuera Morena, o fuera Claudia, o fuera Bedoya. No, eran los opositores ahí. O sea, tú dime si, tú dime si dos changos que dicen que forman parte de Revolución Social, con el debido perdón que me merecen por la expresión que acabo de usar, pero o el otro que dicen que era no sé qué en un tribunal, o el otro que dicen que es jefe de departamento, ¿ellos tenían la capacidad de organizar esa marcha? No, Pues creo que no. O sea, ofende a la inteligencia esas declaraciones del gobierno. yo creo que lo hacen en un sentido de que buscan, a como dé lugar, minimizar, descalificar. Los ofendidos son ellos. Los ofendidos es Claudia. Le faltó poner, yo creo que en esta carta que lanzaron los gobernadores, ponerle no está sola, ¿no? O sea, me recuerda al momento donde Clara Brugada llega a donde están velando a sus A sus colaboradores colaboradores. y le gritan eso, no está sola. O sea, ella no es la víctima. O sea, la víctima no era en ese momento Clara Brugada. Mataron a sus 2 colaboradores. Sí, las víctimas son las No, las familias. familias, Las víctimas o son. sea, en qué país estamos donde unos gobernadores, no sé si leyeron lo que firmaron, le piden a las autoridades competentes actuar? ¿Quiénes chingados son entonces los que están firmando eso? Las autoridades. Es No que son son, autoridades no, incompetentes. no son las autoridades competentes, Jerónimo. Está el documento, de veras, no sé si lo leyeron o no lo Claro. leyeron. Pero digo, ahí dice autoridades competentes. Digo, los gobernadores pidiendo a las autoridades, a lo mejor le están pidiendo a las otras autoridades que tienen el control del país que actúen, ¿no? Quizás. Pero ese documento de veras me da mucho no sé qué pensar, porque ¿cómo vimos unas esquelas de diputados? Vimos unas esquelas de diputados que le pusieron a Ozzy Osbourne, al cantante de rock. Diputados poniéndole. Bueno, en el pleno de la Cámara de Diputados, el presidente de la mesa directiva, que es además una joya, es un tazo Sí, dorado, poniéndole pidió un minuto de silencio para Ozzy Osbourne. para Ozzy. Yo soy fan de Ozzy, pero no hubiera hecho eso. Acabas de decir, Carlos Manso fue su compañero de muchos que están ahí. Estaban Oye, yo dentro te del tengo, mismo movimiento, era parte también de Morena, que ahorita era independiente, o fue independiente, perdón. Pero ni eso, bueno, ni una esquela. y ahí te va, no, y ahí te va otra, del otro lado, peor todavía. Y yo sí estoy indignadísimo. Yo hace un rato escuché a Fabiola Alanis con Joaquín López Dóriga. O sea, consiguió un espacio nacional premium que no debe costar 3 pesos, porque yo no creo que López Dóriga le abre espacios a gente como Fabiola Alanis así nomás porque sí, para dar una entrevista en la que termina lavándole la cara al gobierno federal, al gobierno del estado y promocionando su candidatura. Y la entrevista era a santo del asesinato de Carlos Manso. Pero los buitres carroñeros son los de la oposición, ¿eh? No, a ver, O sea, hay que hablar, hay que hablar. ahí está el texto, ahí está la grabación de A la ver, entrevista, donde Fabiola Alanis está diciendo, no, y es que tenemos toda la confianza en la presidenta Claudia Sheinbaum, y ellos han hecho las cosas bien. Y a propósito, yo quiero ser candidata a la gubernatura de Michoacán, a propósito de que tenemos un alcalde muerto. O sea, ¿de veras?
¿En serio? ¿Cuando crees que ya no pueden llegar más abajo? No, a ver, hablamos Y cuando tienes la avenida Madero todavía llena y todavía huele a gas lacrimógeno y la señora promocionando su candidatura en cadena nacional con López Dóriga. O sea, ¿de veras qué tienen en la cabeza? A ver, hablamos de la cuestión, vámonos al grano, porque ya se nos está yendo más el tiempo. Jerónimo, al grano, por ejemplo, ¿qué crees que pase de estos movimientos eh, sociales que se están gestando? Estas, digamos, manifestaciones de cierto modo pacíficas y otras un poco con más tono, ¿no? Más subidas de tono. ¿Qué te dejan? ¿Qué te hace pensar? ¿Hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde lo ves en lo inmediato? Mira, yo veo, sí hay una indignación generalizada y también hay que decirlo, esta generalización también en mucha parte es de un sentir de la gente, de la ciudadanía, pero también una es un tanto motivada por los medios de comunicación que están utilizando también esta tragedia. Yo se Mm. los digo honestamente, hay muchos medios que están utilizando esta tragedia para querer aprovecharse, hacer un mártir a Carlos Manso, que yo digo, tiene todo su derecho. Yo creo que él luchó, siempre era de una palabra firme, y yo creo que es muy respetable él, su forma de ver, de decir siempre es primero la gente, primero el pueblo, primero Uruapan. Yo creo que es muy respetable eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues sí quería su municipio, y eso es muy respetable, pero no se vale que otros lucren con eso y que se quieran levantar con eso y que quieran manipular con eso. Eso yo creo que no. Hay que respetar también la dignidad de este pueblo de Uruapan, pero sobre todo a su familia y al propio Carlos Manso, lo que era y lo que representaba. No hay que utilizarlo para que otros se levanten el cuello, para que otros quieran protagonizar. Yo creo que en eso no. Sí, sí, hay que este, dejar que la gente hable, que la gente también vea. ¿Y qué es lo que sí hay que cuidar en estas cuestiones? Pues seguir cuidando a la población, seguir cuidando, pues ahora sí que también la libre manifestación, eso se tiene que garantizar, que siga. Y yo concluiría también, hay que decirlo, yo creo que este hecho nos deja mucho que reflexionar, pero también hay que decirlo, yo creo que fue un acto donde se tuvo que pensar más, como los que se hacen a lo mejor en Morelia, donde pues hay que establecer un sistema de seguridad pues más acorde al evento, porque fue muy, me parece que coincido con algunos que dicen, fue muy vulnerable en ese momento, o sea, pues como que andar muy libre, y más cuando él ya tenía pues ciertas amenazas de, pues ahora sí que de cierta gente, él ya mismo lo había dicho, entonces andar así en la noche yo creo que no era tan Jerónimo, conveniente. te voy a hacer Ajá, una sí. pausa aquí porque Y digo, a ver, digo, ese es termina. mi punto de vista Sí. muy personal. Eso no, de hecho no lo he manifestado ni lo he escuchado de ningún medio. Para mí, él se expuso mucho en este evento, donde él ya a lo mejor ya tenía amenazas, ya tenía ya cierta confrontación con ciertos grupos, y donde él debió de cuidar, pues a lo mejor en cada esquina, así como cuando se hace en Morelia, pues donde uno pasa, pues se hace una revisión, que no pase nadie con armas, pero aquí fue un evento libre, o sea, donde todo el mundo podía llegar, donde no había, y donde su seguridad principal, pues era la policía municipal, que él dijo, es mi policía municipal la que va a ser pues ahora sí que mi guardia, este, personal. Entonces creo que por ahí estuvo, sería eso nada más. Pues mira, yo hablando de la cuestión de si estar o no vulnerable, yo creo que así haya traído su chaleco, así haya traído una camioneta súper blindada, en el momento que estamos viviendo, o sea, cualquiera hubiera aprovechado un instante nada más. O Sí, sí, sea, sí, sí, es un instante lo que necesitas. No sí, nada más. ocupas vivir atrás de un blindaje. Aparte, no deberías, Sí, no, porque no, no. estás haciendo Ujú. un trabajo. Y tu trabajo es precisamente cuidar más a la ciudadanía, que yo creo que a ti, ¿no? Hay unos políticos que de hecho no te les pueden ni acercar. Hay políticos que no Sí, te les puedes claro, es acercar. correcto. Hay otros que ni siquiera son gobernadores ni presidentes municipales y te detienen el tráfico porque van a pasar sus guaruras y escoltas y demás.
Y lo vemos aquí en Morelia muy seguido. Yo creo que te has topado a varios. Pero Sí, bueno, sí. en ese asunto de la cuestión de ser vulnerable, es que es diferente. Todos somos vulnerables. Bueno, Pero sí. si tú ya estabas en la mira y tú estabas expuesto, y más por las cuestiones que tú decías o denunciabas, como el hecho que yo te decía, estás denunciando fuertemente al cuñado de un ex presidente municipal. O sea, no es cualquier cosa, Sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces, más allá si estaba llevando bien su trabajo como presidente o no, yo estoy hablando de la cuestión porque así muchos presidentes han muerto, quién sabe. Y no estaban combatiendo, no eran tan, no tenían todos los reflectores, porque él tenía todos los reflectores puestos. Manso tenía todos los reflectores puestos. Muchos alcaldes no los tienen. Claro. Muchos alcaldes, inclusive, lo mataron. Bueno, pasemos al que sigue. A ver, ya nombraron Congreso, ya, nómbrenlo rápido. Acá les fue diferente. ¿Por qué la presidenta se notó enojada, encabronada, por así decirlo, el día de hoy, lunes? ¿Por qué? Porque tenía todos los reflectores ese alcalde. Tenía mucho movimiento de redes sociales y tenía mucha gente que en redes sociales lo apoyaba. Diría Leonel Godoy, ¿también tenía bots o no tenía bots? Pues bueno, ellos lo sabrán. Si ellos los contratan, los conocen también, ¿no? Pero lo que sí era real es eso. Lo que sí es real, lo que se vio es el apoyo que tenía en su municipio y que lo acompañaron. Eso es lo real. Claro. Hay que Y si reconocer. no, eso no fue el Zócalo, eso no lo llenaron con tortas, eso no lo llenaron con dinero, eso, y si no que lo demuestren, si lo llenaron así. Pero aún así, nadie le dice nada a Claudia porque llene autobuses y se los lleven los gobernadores, los dirigentes de cada estado, con tortas y demás y pagados, y los que quieren ir a la Ciudad de México. Hay gente que no conoce la Ciudad de México y se va, claro, con mucho gusto. Pero eso es otra cosa, eso sí es político. Acá el señor, pues también era una cuestión movimiento político, sí, no hay que dejarlo de lado. Y se mueven las cosas políticas, Toño. Claro. Las encuestas cambian al estar una figura que ya no está en esa encuesta A ver, es que, para gobernador, cambia el escenario político, mueve el tablero y creo, aquí hay algo que dijo él, no sé si se acuerdan, en el 2027, si Morena le apuesta con Morón, va a sufrir la peor derrota en años que ha tenido. Y esa sería aquí en Michoacán. Eso lo dijo en un video, ¿no? muy Sí, creo que reciente, sí. de hecho. Muy reciente. ¿Tú cómo ves para el grano en este tema? Fíjate, ¿cómo quieres que el homicidio por razones evidentemente públicas de una figura política que además ocupa un cargo político de alto nivel no sea un tema político? De repente escuchas estas cosas como, no lo politicen, pues si todo es político, su discurso era político, su situación como alcalde, su carácter de figura pública, las declaraciones que había hecho señalando a otros políticos recientemente. Pues, a ver, ¿cómo que no lo politicen, no? Y cómo salen estas. Oigan, ¿y cómo supieron que la gente que se manifestó en contra son del PRIAN? A lo mejor les sirvió de pista que iban gritando fuera Morena, ¿no? Y fuera Claudia. Es decir, es la libertad de la gente manifestando su molestia, su enojo, su impotencia, su encabronamiento por el homicidio de una figura que, como quiera que haya sido, estaba defendiendo una causa muy sensible para la gente, que es la brutal inseguridad que existe en Uruapan y en todo Michoacán. Entonces, el gobierno, lejos de rectificar, de asumir que ha sido incapaz, que ha sido insuficiente el esfuerzo, que tienen que hacer mucho más por la seguridad en Michoacán, porque hoy es el de Carlos Manso, pero ayer fue el de Bernardo Bravo y fue el del sobrino de Hipólito, el del propio Hipólito, y todos son durante este gobierno del Estado. Y entonces, lejos de aceptar que las cosas no están saliendo bien,
se ponen a repartir culpas y a victimizarse ellos. O sea, la ventana de convocar a la ciudadanía a un frente común frente al crimen organizado se vuelve a cerrar. Que eso es algo que los gobiernos lo tienen quizá en los primeros meses de su administración. Pero Claudia, al defender los hierros, la terrible estrategia de López Obrador, que nos está costando un río de sangre, cerró también la puerta a poder rectificar y a poder convocar a todo el mundo en una lucha que necesita a todos los buenos de la sociedad. Pero en este gobierno de Morena, empezado en la administración de López Obrador, es peor ser panista que ser narcotraficante. O es peor ser priista que ser delincuente. Bueno, mientras no te vayas para allá. Mientras no te vayas a Morena. Mientras no te vayas a Morena, porque mientras no te vayas a Morena. Entonces, aquí, bueno, hay incluso algunos que son delincuentes, que eran de Morena, que los meten a la cárcel y que aún así no quieren que nadie los toque porque es politizar. Entonces, a ver, tiene que haber sentido común y tiene que haber una verdadera visión de Estado, porque si seguimos por esta ruta, si no hay un cambio en el discurso, está muy temprano el gobierno de Claudia Sheinbaum para que vayamos por esta misma ruta de confrontación, de polarización en un país en que estamos verdaderamente amenazados por el que el crimen organizado lo destroce. Estamos en la ruta de un Estado fallido a manos de los cárteles de la droga, al punto de que nuestro vecino del norte amenaza con hacer incursiones en territorio nacional con sus fuerzas armadas, con las del ejército más poderoso del mundo, porque dice él que aquí no tenemos la capacidad de acabar con esta amenaza. De ese tamaño es la falla del Estado mexicano frente a los cárteles. Y mientras no haya un reconocimiento, mientras no haya un cambio, las cosas van a ir de mal en peor. Bueno, con este caso yo creo que cierra el tema de este lunes. Gracias, amigos. Gracias, Jairo. Gracias, Jerónimo. Jairo. Gracias, Toño. Nos vemos pronto.